noches. Buenas noches, dígame. Diga. Bien, gracias. ¿Este trabajo de quién es? Trabajo final, huevo frito. ¿Este trabajo de quién es? ¿Y qué pasó con el nombre?
¿Este trabajo de quién es? Ok, entonces estamos, porque hay dos aquí, dos trabajos de Carrillo Sánchez Laura Mariano. Bueno, tenemos a Carrillo Sánchez, Cedeño Penagos, Fuentes Martínez, Lozada Vanegas, Manrique Gisset, Méndez Zanabria, Morcillo Lave, Moreno García, Nali, Ruiz, Sastoque. ¿Quién falta? Bueno, pues ellos verán si entregan los trabajos o no. Bueno, ¿cómo? O sea, recién enviado, ¿no? Porque aquí no ha llegado. Yo no tengo acá más trabajos, María Luisa. Por favor, pueden enviar los trabajos que falta para poder iniciar la clase. Gracias. ¿No han terminado de enviarlos?
Por favor, con el nombre. No sé si leyeron el mensaje que les mandé en WhatsApp. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio a la segunda entrega o exposición del trabajo de reinterpretación de obras de arte. La obra no se llama ni fritando huevos ni nada de eso. La obra se llama La vieja que fríe huevos. ¿De quién es esta obra? de Diego Velázquez. Las cosas es importante que las tomen por su nombre y no modifiquen los nombres, porque de otra manera se tergiversa la información. Muy bien. Eh, Fecha de creación 1618. Se encuentra en la Galería Nacional de Escocia, eh, realizada por Diego Velázquez. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la exposición del trabajo. Iniciamos por Bejarano Franco María Paz. Por favor, espero que sean objetivos y participen en la opinión de, de los trabajos de cada uno. Bueno, puedes empezar, María Paz. Buenas, buenas tardes a todos. Yo hice una recreación en fotografía, la edité en Photoshop. Em, Realicé una iluminación de rostros y oscurecí un poco el fondo para que se viera el contraste. Em, pues me ayudaron mi abuelita y mi hermana. Y pues ya. Ya no tienes nada más que decir, o sea, sobre una reinterpretación de una obra. O sea, No, el por qué la realizaste así, o sea, o sea, es un trabajo, no es solamente hacer la foto, es también tomarte un poco, porque la realicé así. se llama Pues reinterpretación, ¿no? Es una es- reinterpretación de una obra de sí, arte. señor, estuve leyendo y pues en la descripción del, de la obra hablaba pues de que muchos opinaban que querían mostrar los jarrones de antes, los elementos de la cocina, y que también lo tomaban como un aspecto bodegón. Entonces yo quise utilizar eso también con elementos de, de ahora, pues que tenía en la casa. Y pues ya. Ujú. O sea, está de todas maneras un poco al revés la imagen, ¿no? O sea, la persona que está llevando la botella debería estar Ay, a la izquierda y la persona que está con los huevos debería estar a la derecha, ¿no? O sí, sea, una cosa es que reinterpretemos las obras, ¿no? Otra cosa es que cambiemos el orden de las cosas dentro de las obras. qué pena, no me había dado cuenta. Ujú. Muy bien. ¿Y quién me puede decir cuál era la principal facultad de la pintura de Velázquez que tanto llamaba la atención en ella? Tenía dos facultades y en esta obra podemos ver dos facultades bastante importantes de la época que muy pocos pintores lograban realizar.
¿Quién podría decirme esas dos facultades? No es como el contraste, ¿Cómo, perdón? no es como el Lo de la luz. contraste, la luz de las... Tenemos que dentro de las obras de Velázquez, la reinterpretación, la interpretación del cristal, aquí podemos verlo, es sumamente importante. El vidrio, como él lo lograba representar, muy pocos pintores lograban representarlo en esa época. Usted no le dijo en una clase. ¿Cómo, perdón? Que usted nos nombró eso del vidrio en una clase, por lo que me acuerdo. Exacto. De igual manera, la iluminación de los rostros, la iluminación de los objetos y los brillos. Estos son los También elementos, habla de algo en los huevos, ¿sí? La forma de de... que, de cómo da la ilusión de como si estuviera en aceite o en agua, que en realidad no se sabe. Ujú, Y se ve cómo se va poniendo como ya frito, o sea, como el proceso. sí. Bueno, ¿quién más me puede hablar sobre la obra? Sobre la obra de que estamos viendo acá. Pues la oscuridad que maneja de fondo no es un fondo con detalle, muy poco detalle, sino es más bien oscuro. Algunas partes no se diferencia, pues el oscuro del fondo con la ropa del joven. Eso, sin no estoy mal, se llamaba tenebrismo, si no me equivoco. Y resalta bastante este tipo de obras. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de esta obra que estamos viendo acá? ¿Tiene algo de parte de reinterpretación del trabajo? ¿Respeta Espere, los cánones del trabajo? Por ejemplo, algo que es muy parecido es el plato con el cuchillo, aunque pues también quedó como al revés, pero pues esa parte sí está un poco parecida, porque pues si vemos en la obra real, la punta del cuchillo va hacia el frente y el mango hacia atrás, la foto está al revés. Pero pues se trató de como de que también esto quedara encima de un plato, por decirlo así. Y también como la forma en la que está cogiendo la muchacha la vasija, los recipientes, es algo parecido. Ujú. Eso le da una vasija. Bueno, ¿alguien más tiene algo que Ah, añadir? ¿Nadie tiene nada más que añadir? Profe, pues a pesar de que pues cometió varios errores de la posición y con el cuchillo, o sea, los personajes lograron como, o sea, ella logró como lo de los personajes, o sea, por ejemplo, la muchacha que está reinterpretando al niño, quedó pues muy bien, o sea, a pesar de que es una mujer, se ve, o sea, no sé, me gustó harto como, como ella hizo. Ok. Ya. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a la siguiente obra. Carrillo Sánchez, Laura Mariana. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos aquí reinterpretación, Laura Mariana Carrillo Sánchez, Historia del Arte 2. Agregó un poco de biografía sobre Diego Velázquez, Sí, el año de nacimiento, barroco, tenebrismo, naturalismo, alumno de Francisco Pacheco. Bueno, aquí tenemos la obra original, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la reinterpretación. Bueno, ¿podrías hablarnos de la reinterpretación, por favor? ok, profe. Bueno, buenas noches primero que todo. Buenas noches a todos. Esta es mi reinterpretación. Bueno, mi concepto es
para mi concepto, lo que analicé de la imagen es, la idea de la imagen es que muestra la humildad, muestra no la pobreza material, sino como que la pobreza mental, el de no tener de pronto los medios necesarios para salir adelante, pero en sí, en nuestra vida cotidiana, por más hogares pobres que hayan, siempre va a haber un buen alimento y se muestra el sacrificio que hace, en este caso la anciana, como podemos ver en la imagen, en el que el niño se alimente bien, así sea de que ella de pronto no lo haga, pero muestra la renovación, la reestructuración de cambio, de mentalidad, de buscar un mejor porvenir o un mejor futuro, el cual el futuro está representado en el niño, como podemos observar en la parte izquierda, está representado en el niño, el pasado se ve en la anciana, según lo que yo observo en la imagen, busca la forma de que el futuro sea mucho mejor que el pasado, y pues también se muestra la originalidad de la escena, puesto de que por más imitación o réplica queda la enseñanza, que es reestructurarse, de renovación, de un resurgimiento hacia un futuro, no es siempre quedarse en un pasado. Además, también, por más humildad que se presente en un hogar, siempre la persona que está a cargo y eh, siempre va a tener la fortaleza de buscar y dar algo mejor, algo más estable, algo más sustentable, se podría decir, para las personas que lo rodean y con quien conviven. Pues en este caso, pues vuelvo y retomo al niño, que es el futuro, es el resurgimiento y la búsqueda de una estabilidad, tanto como emocional como intelectual. Entonces, está en mi concepto acerca de esta obra. Al desarrollar la fotografía, demoré 2 horas, al editarla 4 horas. Obviamente en Photoshop es el que utilizo. Los modelos son mamá e hijo que me hicieron el favor de posar en esta maravillosa obra. Me pareció súper chévere trabajar esta obra con ellos. Son vecinos que residen acá en mi barrio. La verdad, pues nos divertimos demasiado. Hicimos bastantes repeticiones, porque coloqué la ventana, porque da como un cambio de ambiente. Y además, también en contraste de la imagen, pues porque el barroco, más que todo, se caracterizó por los colores intensos y fuertes, como los contrastes de luz que generan efectos como de profundidad, volumen y perspectivas ilusionistas. Entonces, esto es lo que reflejó Velázquez en su obra original también. Y ay, ya estoy nerviosa. Bueno, ¿quién tiene algo que añadir? Observaciones. Profe, o sea, Laura, te felicito, eso está muy chévere, me gustó mucho, está Gracias. súper cool. Y pues sí, profe, logró, yo creo que todo, pues a mi parecer, no, yo no soy profesional, pero me gusta mucho la reinterpretación de Laura, está wow. ¿Alguien más? Profe, pues a mí me parece que cada elemento está como se posicionó bien, o sea, se preocupó mucho por organizar los elementos. Lo único así como que me parece que se ve un poco raro es como la mesa, porque pues esto, la foto de la ventana, esto se ve como que está de perfil, o sea, derecho, por decirlo así, y la mesa sí está como si la foto hubiera sido de arriba hacia abajo. Entonces, pero es lo único así como que veo que se ve como un poco como raro, pero de resto todo como que se quedó organizado. Bueno, a ver, hay algo que es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer una reinterpretación o reapropiación de una obra de arte, que es que hay que respetar los parámetros que tiene esa obra de arte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es uno de los principales elementos significativos del periodo o del estilo que utilizaba Velázquez? Lo dijeron antes.
La luz, La luz y la sombra. Sí, pero se basa también sobre qué cosas. Esa luz y sombra trabaja qué cosa, algo que se llama tenebrismo, ¿cierto? Tenebrismo. Entonces, Sí. si vamos a trabajar sobre tenebrismo, no está muy bien que haya agregado la ventana, pero no estamos teniendo una reinterpretación. Si pueden ver acá, que tenga un tenebrismo o le aplique algo sobre ese tenebrismo, ¿cierto? Porque el tenebrismo se basaba en qué cosa, que tenían tinieblas en la parte de atrás, así por decirlo, en la parte oscura, para resaltar qué cosa, para resaltar esas facciones de las personas por medio de una iluminación. O sea, es un poco surreal en los cuadros de este periodo, que si estaban en un lugar tan oscuro se vieran así de iluminados los rostros, ¿cierto? Si pueden ver en la misma fotografía se tomó en un interno, en un interior, y no se ven los rostros así iluminados, ¿cierto? Esto era una exageración que hacían en el tenebrismo para que se resaltaran los elementos de qué cosa, del cuadro, perdón. Hay que decir que aquí en este cuadro de Velázquez no se representa absolutamente nada de pobreza, porque están comiendo huevos, están en una cocina modesta para esa época y miren los objetos que tienen acá. Tienen un mortero de cobre, al igual que tienen qué cosa, otra olla de cobre. Los elementos que se ven ahí son elementos bastante, digámoslo así, de buen ver. profe, digamos que lo que Velasco quería mostrar era más como el realismo, o sea, más el día a día de la época, pero No también con algo de solamente, o sea, misterio, no, sin necesidad. más que misterio, o sea, una cosa es el tenebrismo. ¿A qué se refiere? Es lo que les acabo de decir. El tener un ambiente así oscuro, si se dan cuenta en todos los cuadros de Velázquez o los cuadros de los artistas del tenebrismo dentro del barroco y rococó, era esta parte atrás con una atmósfera siempre oscura para sobresaltar los rostros de las personas. De allí también que venía una grande apreciación de la iluminación en los cuadros de Rembrandt, ¿cierto? Que es uno de los más, digámoslo así, importantes del periodo. Entonces, es importante que siempre demos, ¿qué cosa? Demos vista en eso que el artista resalta, o sea, esta ejercitación y trabajos de entrega que están haciendo ustedes con tantos esfuerzos para que ustedes aprendan. Si les hago una crítica, no es para que sea una crítica destructiva, al contrario, es para que ustedes aprendan a analizar los elementos dentro de un cuadro. Si estamos analizando este cuadro, si estamos analizando una obra, si estamos analizando una escultura, si estamos analizando cualquier tipo de obra de arte, entonces debemos tener en cuenta los elementos que el pintor o el escultor o el artista, de acuerdo al tipo de obra que hace, pone dentro de su obra y tienen un porqué. El canasto aquí con el trapo tiene un porqué, pero tienen los elementos que tienen mayor resalte son los de importancia mayor. Si nos damos cuenta, miren, aquí estamos aplicando regla de los tercios, ¿cierto? Para los que han visto fotografía conmigo. Cuando vemos el cuadro, nuestro ojo, ¿hacia dónde se va inicialmente? Se va Hacia hacia, la mujer, perdón, que se va hacia la viejita, se va hacia la ¿no? viejita, pero miren, también tenemos acá el centro de El atención niño, de este cuadro, es esto, el cristal. es el decanter del cristal, ¿cierto? Y lo tenemos sobre el eje perfectamente. Miren, Velázquez lo hubiera podido poner por acá o por acá o por acá o en otro sitio, pero está exactamente en el eje, vean, en el eje perfectamente de uno de los tercios. Miren, igual la vista de la señora está aquí mirando al niño, entonces tenemos acá, esta zona es un punto de atención. Esta zona de los huevos es otro punto de atención y aquí tenemos otro punto de atención con la vista de la señora, pero miren el juego que se hace entre la iluminación de ellos, los brillos, la interpretación de estos brillos, ¿cierto? Son esos pequeños detalles. El que el niño tenga acá esto, son elementos secundarios, ¿cierto? Pero realmente lo que resalta son estos elementos. Velázquez era famoso porque solo él lograba dar esa, digamos así, interpretación del cristal, pintar al óleo esto, el cristal, y darle este realismo. Miren acá cómo interpreta el brillo de la sartén, por decirlo así, del barro. Esto era barro cocido. Miren cómo interpreta sus brillos. Miren acá los brillos de la luz. Podemos ver que la iluminación vendría desde la izquierda en la parte superior, ¿cierto? Entonces esos son los detalles que yo quiero que ustedes aprendan a entender dentro de una obra.
porque la posición sí es importantísima, pero quiero que ustedes entiendan, el ejercicio de reinterpretación es que ustedes entiendan los elementos que se encuentran ahí y el por qué simbolismo tienen. O sea, me gustaría que aprendan un poquito dentro de esto que estamos haciendo, a que lean un poquito sobre la obra y entiendan los símbolos que están dentro, si tienen algún significado, ¿cierto? Los huevos, por ejemplo, siempre han sido ¿qué cosa? Símbolo de abundancia. En esa época no todo el mundo se podía comer un huevo, ¿cierto? No todo el mundo tenía la gallina. Y miren los elementos que tenemos acá. Estos son elementos, este mortero de cobre, al igual que esta olla de cobre, son elementos que nos hacen entender que son qué cosa, que son elementos de abundancia. O sea, puede que esta señora sea una persona que atiende a una familia muy rica y este sea un serafín, el niño de los mandados o que lleva y trae cosas, ¿cierto? Entonces podemos entender estas cosas porque miren también acá las jarras que tiene abajo sobre la mesa, ¿ven? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí dos jarras, ¿cierto? Una que sería aceite y la otra sería otro aderezo. Tenemos acá una cebolla, tenemos condimento, tenemos una serie de cosas, pero entonces lo importante que es, uno tiene que ir, sí, mirar todos los detalles del cuadro, ¿cierto? Cada cosita muy interesante, pero primero ir a mirar qué cosas, donde, en los puntos de poder, en la interpretación, qué son los puntos que más nos interesa. No es que todos los cuadros tengan sobre la regla de los tercios su punto de interés, ¿cierto? Pero aquí miren, nos lleva, puede que mucha gente interprete primero la mujer, la vieja, la anciana, desde aquí, mirando al niño con esa expresión que tiene, pero luego sucesivamente, por lo menos a mí me viene el primero, es aquí, al cristal, al decanter de vino, porque esto es un contenedor que sirve para meter el vino y hacerlo respirar durante un poco de tiempo para luego tomarlo. Entonces me lleva a hacer esta secuencia, puede que sea de derecha a izquierda, desde la vista de la señora, hacia el niño que mira los huevos o mira más hacia abajo y luego mira uno el decanter y luego mira los huevos y luego mira estos elementos. Entonces es todo un recorrido, ¿cierto? Normalmente en la pintura y más en esa época con todos esos elementos que teníamos con significados varios, pues se quería hacer un recorrido sobre el cuadro, ¿cierto? Entonces nos lleva a hacer un recorrido determinado. ¿Ok? Si entienden el concepto que les quiero hacer entender. Sí, profe. Entonces, con esto no lo tomen como que es una crítica destructiva, al contrario, valoro muchísimo el trabajo que tiene cada uno. Por ejemplo, yo te diría a ti, Laura Mariana, que por ejemplo aquí, ¿en qué falla esto? Uno, pues yo diría, bueno, le podrías saber, la foto la tomaste en un sitio que podrías, por ejemplo, haber conservado un poquito la oscuridad y darle, como hizo la compañera anteriormente, un trabajito de luz acá para iluminar un poquito más las caras, ¿cierto? Pero si hubiera dejado, por ejemplo, un fondo más oscuro, esto aquí está súper bien, tú hiciste una reinterpretación donde dejas un trapo azul colgando, está bien, es una reinterpretación, aquí hiciste algunos elementos, pero entonces se pierde ese tenebrismo del cuadro de Velázquez, ¿cierto? Eso sería uno, y el otro que sería, el otro sería que por ejemplo, inclusive si nosotros nos ponemos a mirar, mira, pusiste los elementos bien organizados y todo, pero que falla aquí, que la mesa está ocupando más de un tercio de espacio de lo que sería el cuadro, ¿cierto? Mira, la mesa ocupa solamente acá un pedacito, que sería este pedacito está por acá. Entonces son esos elementos que hay que tener en cuenta, pero el resto, o sea, están haciendo trabajos interesantes. Es importante tener observación siempre en eso. Por ejemplo, mira, si uno hace una reinterpretación, pues el cuchillo mirando hacia un lado, entonces tiene que ir hacia un lado, ¿cierto? Mira, hay cosas que uno tiene que observar y decir, bueno, voy a mirar, voy a comparar, pero lo importante es saber hacer una reinterpretación bien adecuada. No, o sea, el éxito de una reinterpretación, ¿cuál es? Guardar las características del cuadro, cómo están posicionadas las cosas, ¿cierto? Pero luego darle esa reinterpretación. Por ejemplo, si les doy una idea, en esa reinterpretación no necesariamente el niño tiene que ir vestido igual que el del cuadro, ahí podemos cambiar los elementos, ¿cierto? ¿Qué tal que hubiéramos puesto a un punk, un niño punk, un ejemplo, ¿cierto? Aquí dentro de esto y sosteniendo acá una botella de alcohol bien fuerte, visto que acá tiene vino, y aquí un paquete de papas, por ejemplo, ¿cierto? Y la señora que fuese, no sé, una mujer de una interpretación distinta, o sea, estamos guardando los elementos principales de la obra, ¿cierto? Que son los que nos dan ese pie para hacer la reinterpretación, pero luego hacemos una reinterpretación poniendo los personajes como los que hicimos. A ver, yo les muestro acá un ejemplo que fue estupendo, que fue el de la primera entrega,
¿Dónde está? A ver. El de la Catrina. No. ¿Dónde está el de la Catrina? ¿Cómo se llama la compañera que hizo la Catrina? La que está Yo, presentando. profe. Dime, tú, ¿cierto? Yo, profe. Sí, la misma. Carrillo. Carrillo. Entonces, ¿ves? Aquí No. te impulsaste mucho más, hiciste una reinterpretación donde guardaste los parámetros. Aquí casi todos ustedes guardaron los parámetros que debían guardar, pero hiciste una reinterpretación con toda una serie de investigaciones súper interesantes. Guardaste los parámetros, pero añadiste elementos, ¿ves? Y te fuiste más allá, hiciste una reinterpretación y aplicaste una Catrina. ¡Wow! Esto es una reinterpretación de como se diría en Italia, de 30 lode, o sea, de 30 y más, o sea, de 5 y un plus. ¿Se entienden? Porque es una reinterpretación donde se fue más allá, guardó los parámetros básicos del cuadro, pero hizo una reinterpretación aplicando elementos. ¿Ven a lo que me refiero? Es eso, o sea, si les hablo y les digo estas cosas es para que puedan entender en una manera bien adecuada lo que sería una reinterpretación, sobre todo para esos elementos que están ahí puestos, que son la base que nos dan algo, ¿cierto? Es como cuando nosotros cuando uno escucha un remake de una canción o ve un remake de una película. El otro día me vi Superman del 2005 y era una reinterpretación del último Superman que hicieron, ¿cierto? Donde Lex Luthor creaba esta isla con Kryptonita, bueno, algo parecido que hacía Lex Luthor anteriormente. Tuvo una reinterpretación donde guardaba el 70% de los elementos principales, ¿cierto? Pero llevaba un orden justo, como cuando escuchamos también una reinterpretación de una canción, un remake de una canción, ¿cierto? Lleva la misma letra, pero de pronto es distinto, no sé, los instrumentos que usan, la voz del cantante pues es otra, entonces, pero siempre guardan esos parámetros básicos. ¿Sí entienden el concepto? Sí, profe. Más claro. Ok. Entonces, si ustedes guardan esos conceptos, esos parámetros, cuando trabajen la reinterpretación van a darse cuenta que el cuadro tiene unos parámetros, guardan esos parámetros, pero se concentran en qué cosa, en hacer esa reinterpretación bien interesante de los elementos que hay ahí. Sería súper chévere, ¿no? O sea, y tienen todavía más libertad de trabajo, porque si ustedes se concentran y hacen más o menos los parámetros básicos, pero luego tienen más libertad en la reinterpretación de los elementos, a que cuando hiciste la primera reinterpretación te sentiste con más libertad, aplicaste un montón de cosas y fuiste más allá de lo que tenías pensado hacer. ¿Ves? Entonces, Sí. esa es la idea de este ejercicio, chicos. Es la idea de esto para que podamos tener como un referente bastante interesante. Bueno, muy bien, de todas maneras, todo es muy bien. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos una ilustración. Ok, esto sería Cedeño Penagos Fanny. Bueno, dale, Bueno, Fanny, buenas cuando quieras. noches. Buenas noches. Eh, eh, yo hice una ilustración porque pues quería como ver cómo lograba como reinterpretar o al menos reinterpretar esta obra. Y bueno, casi utilicé casi todos los elementos, pero pues cambié varios. Como pueden ver ahí, esta reinterpretación es como una crítica política. eh, el señor, el que era el niño, pues lo hice como duque, y la viejita era Uribe, pero no me quedó muy femenina, no logré hacer bien a Uribe. Y pues están estos elementos como en la botella que Duque tiene, hay una paloma, la paloma de la paz, y tiene pues sangre, que es como yo quise reinterpretar que él está entregando como que otra vez como que tome, haga lo que quiera con la paz. Las calaveras llenas de sangre por los líderes sociales,
el bolso que está arriba de la anciana que es Uribe, con una mano de pues los desaparecidos y las familias desaparecidas. eh, y pues en la mesita, en el jarrón, hay como una bendita con una cruz. Es, quería llegar como si fuera como la salud, que él sigue haciendo de las suyas con la salud, lo que quiere, o sea, quería que se viera como que si Duque le estuviera entregando otra vez el poder a Uribe, y pues en la ollita donde estaban los huevos puse una bota pues por los falsos positivos, y, y pues dejé casi todos los, digamos así, parámetros, creo, que están en la otra obra. Ahí también hice encima de la mesa un zapato, pues que significa como la pobreza, que el país no ha podido avanzar, pues por tanto palo que le han dado pues los políticos, digámoslo así, o la corrupción. Y, y ya fue, de verdad, pues estuvo chévere, pero me quedo con la fotografía. Es que ese Uribe no me quedó Uribe, sino me quedó como una señora, no sé. No, Y ya, pero pues, funciona bastante, ven chicos, una reinterpretación. O sea, Fanny guardó los parámetros de lo que era el cuadro. Un entendedor de arte que sepa muy bien de historia del arte ve esta reinterpretación y si eso se parece a la vieja que fríe huevos, friendo huevos, pero hace luego una interpretación, o sea, muy bien, muy acertado, Fanny, de verdad. Interesante. Yo, por ejemplo, hubiera puesto la palomita patas arriba, muerta, porque la paz la están matando en este momento. Y hubiera hecho una alegoría también a algo sobre la corrupción, ¿cierto? Le hubiera dado más énfasis a la botica y del falso positivo, eh, en alguna manera, pero realmente es una reinterpretación bien interesante, ¿ven, chicos? O sea, se guardan los parámetros, se entiende la obra, pero se hace una reinterpretación con un elemento como algo como es algo tan actual y súper válido como es la política en el país en este momento. Si se alcanza a entender que es Uribe, de pronto los bigoticos ahí de Cantinflas fueron los que le quitaron un poco esa cara de Uribe que tiene y le faltó de pronto una vista un poco más, ojos cerrados, más de maldad, de corrupción, ¿cierto? De frivolidad, un poco más cerrada esa vista porque los ojos están abiertos pues dan un poco más como de bondad, ¿no? Y Duque pues un poco más perdida la vista como de que no sabe lo que está haciendo, pero en general bien, o sea, aquí también está todo esto, los elementos aquí, la bandera, esto de la mano acá con sangre de los desaparecidos está genial. Muy interesante, muy chévere, de verdad que sí, muy bien. Bueno, ¿quién tiene que agregar algo? Espero que no haya ningún uribista, lo siento. Pero no, pues está buenísimo. Y el contexto que hizo Fanny, o sea, no, la obra como por sí sola. Ujú. ¿Quién más, A mí chicos? me gusta mucho el brillo que pudo sacar a la orilla que hay al lado izquierdo. Ujú. Me gusta como el brillo que le dio. No sé si pues sea yo, pero veo como que Duque está pues volando. O sea, me gusta todo, pero esa parte como que no, porque no le ve como, o si se le ven las piezas está muy claro. O sea, por si la imagen, pues la representación es oscura, ¿sí? Pero es contrasta con el fondo. Y acá como ella hizo el saco como de azul, entonces como que se pierde a la hora de no ver el pantalón, de no ver las piernas. Ujú. Le faltó ahí un poquito de contraste, ¿no? Sí, señor. Pero Sí. el resto me gusta harto. Ujú. Bueno, ¿quién más tiene algo que agregar? Pues igual ya lo dijeron, pero me gustó mucho la reinterpretación. O sea, el tema que escogió para la reinterpretación, Ujú. enfocándose en lo político y lo actual. Ujú. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente. Fuentes Martínez. Aquí tenemos
Este parece un poco pagano. Hola, profe. Profe, lo que pasa es que mi compañera Martínez no puede conectarse, pero ella mandó un audio explicando la obra. Ay, ahora se le dieron a sus explicando la obra como tal. Pero pues ella se excusa porque se le fue la luz en el barrio y no ha querido llegar. Bueno, no ha querido llegar, se fue de fiesta. O sea, no, bueno, usted me entendió, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar el audio. Bueno, pues no sé si escuché, pero pues ella lo intentó. Los como por el trabajo este medio, bueno, otra está No, no estamos entendiendo nada. Te toca alejarlo un poquito más La del verdad, micrófono. no. acuarela de colores. Ustedes me dicen si es cuando escuchen. Ay, es que yo no sé, profe, porque todos los perros de la cuadra son fastidiosos. ¿Y por qué no lo Que no envías se lo envías al al grupo? profesor Sí, para envíaselo. que sí, mejor. Sí, tienen razón, qué pena. A una le gusta complicarse la vida. Uy, terrible. Permítanme un momentico. No la he explicado, pero me gusta. Listo, ya, profe, ya se lo envié. ¿Ya? Bueno. Ya. Ah, pero se lo enviaste al profesor, ¿sí? Sí, no, Sí, sí, sí. ¿O se lo envió al grupo de historia, profe? Sí, porfi, así lo escuchamos Sí, todos. pues para saber, Ah, exacto, ok. para saber. Ya no me demoro. Permítame en 5 minutitos. Listo, que ya lo tenemos. A ver si lo escucho aquí por los baffles. Buenas noches a todos. Me escribo por presentar el trabajo de este medio. Bueno, mi trabajo está realizado a mano y utilicé acuarela y colores. Y los personajes que usé son los Simpson y pues traté de tomar elementos de la obra y también pues quise dejar como la línea de un poquito de los personajes en cuanto al color de la piel y eso. Pues no más, muchas gracias. Bueno, yo creo que hubiera sido útil un poquito una explicación más cuidadosa, ¿no? Sobre qué quería expresar, porque aparte pues los Simpson, pero pues bueno, los elementos que están acá sería interesante tener esa explicación. Pero bueno, eh, ¿quién puede dar una opinión? Me gusta mucho la pared de, o sea, ¿cómo se llama? La columna que hay a la derecha. O sea, ese degradado, pues, que ella dice que lo hizo con colores, Ujú. me gusta harto, se ve muy interesante. O si eso lo hizo ella, ¿cierto? O está hecho en ilustración, no, ella dijo No, que era a mano. eso es a mano. Está muy bacano esto. Pues me gusta lo que ella dice, digamos, de reinterpretar como los colores de reales de los Simpsons, porque de todas formas pues acata más o menos un poquito a la obra de ahorita, ¿no? Porque pues le da como esa iluminación a los rostros, entonces pues queda como un poco pues, bien esa parte. Ujú. Mm, y pues ya. Bueno, ¿quién más tiene que agregar algo? Nadie, chicos. Es importante la participación, si no, no tiene sentido
esta ejercitación y los pongo a hacer entonces un trabajo escrito, una investigación, porque si nadie participa, pues solo hablan las tres mismas personas, pues no tiene sentido. Bueno, Profe, quiero decir que, bueno, sí, aunque no utilizo pues los rostros y eso, sí le dio iluminación, o sea, él utilizó la iluminación y el contraste un poquito. En el fondo, el tenebrismo también se puede notar ahí, em, de los objetos y todo. Ujú. Quién sabe o sea, qué tema habrá representado, pues, teniendo en cuenta los Simpsons, ¿no? Pero, pues, Sí. pero interesante. Ujú. Yo no veo participación ni de Giuseppe, ni de Camilo, ni de Karen, ni de profe, Luisa. ¿Sí? bueno, a mí me gustó mucho el fondo porque representa el tenebrismo, entonces eso es lo que resalta también la obra. Y también me gusta mucho la técnica en cómo ella aplicó, hizo los dibujos, cómo aplicó los colores. Me gustaría aprender. Y pues la verdad no sé muy bien cómo es el significado de los Simpsons, pero la verdad está súper chévere, además porque acá está organizado los elementos como en la obra, sigue manteniendo, sí, esos elementos, pero hizo una reinterpretación interesante por lo que reinterpretó con los Simpsons. Entonces me parece súper. Ujú. Bueno, vamos con el siguiente. Camilo Lozada. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, esta reinterpretación la hice en fotografía. Los modelos son mi cuñado y mi novia. Eh, pues prácticamente, y pues la edición, porque como tengo mi portátil dañado desde varios días, entonces como digámoslo así, la edición lo hice en el Photoshop que yo tengo en mi celular. De tratar como como esa edición así como si fuera la foto antigua para asemejarla un poquito a lo que se veía a la hora. En ese momentico que se tomó la fotografía, pues no teníamos casi los implementos porque estaban haciendo como aquí una comida afuera en el patio. Entonces, pues esos fueron los elementos que medio pude coger de por ahí. Y pues en vez de huevos, puse fue que en la olla hay yucas. Puse fue yuquitas, la jarra que tiene pues como cerveza, la botellita que está ahí que es agua. Y pues traté de poner algunos implementos como que es el plato con el cuchillo y ¿cómo se llama eso? El mazo del molino ese que está atrás. Y ya. O sea, pero mirando la obra, ¿qué similitud tiene en cuanto a los elementos? O sea, yo no veo en el cuadro original que estén sirviendo ninguna cosa. Y mira que has podido hacerlo, lo que pasa es que, o sea, no te dice como los parámetros de organizarlos bien, porque tienes el plato, tienes el mazo, como tú dices, pero pues te faltó como organizarlos como eran. ¿Sí? Porque estoy diciéndolo bien, o Sí, porque pues aquí Sí, qué sí, otro. eso me faltó como un poquito más de organización, sí, tienen Sí, razón. porque un tienes los poquito elementos, tanta pero te organización. faltó. Sí. Porque digamos el muchacho también tiene es como una maceta, no sé qué le veo ahí, y la tiene en el otro brazo y va en el de este lado, entonces como que son esas cositas así. Algo contradictorio. Exacto. Bueno, vamos con el siguiente. A ver, ¿esto qué es? Ese es mío, profe. Ilústranos. Pues yo lo que Ingrid, quería, pues por favor bajar un poquito para abrazar el volumen para que te escuchemos bien, qué pena. ¿me escuchan? Sí. Eso. Gracias, Melissa. Mamá, estoy en clase.
Bueno, lo que yo quise como tal captar es, digamos, la esencia de la cocina sin perderse. Entonces, los modelos son mi hermano, que es el que tiene el gorrito de chef, y el amigo de mi hermano, Duan. También quise rescatar algunos elementos que me parecieron súper importantes, como la mesa donde está el cuchillo y las cosas, los huevos y esa olla que me parece que se ve muy chévere. O sea, no se ve muy chévere, es que está muy chévere porque tiene brillos y cosas que, digamos, es difícil. Pues, ante todo, pues quiero pedir disculpas por ese recorte tan horrible, porque hay que reconocerlo. Traté de eliminar el fondo ay, profe, me puse nerviosa. La cosa donde están las naranjas y en la botellita de vinagre, pero pues se me complicó un poquito, entonces decidí dejarla así. También o sea, no quise dejar a un lado la importancia del fondo oscuro en ese momento. Y pues ya no sé qué más decir, tengo vergüenza. Pues Ingrid, la verdad esto no es una reinterpretación porque dejaste la mitad del cuadro ahí, simplemente quitaste los personajes y pusiste dos sujetos fuera del contexto y pues la verdad no están ni respetando lo que sería la iluminación, ni realmente sé que tiene que ver el perejil con la interpretación. O sea, no se respeta en absoluto gran parte de lo que se trabaja en el cuadro. Entonces Sí, es señor. importante hacer un trabajo más cuidadoso porque de reinterpretación no tiene nada. O sea, si están los elementos originales del cuadro ahí, no tiene absolutamente nada de reinterpretación. Los trabajos tienen que ganarse un cierto criterio, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algo que añadir? ¿Nadie? Yo, profe Fanny, pues, no sé, a pesar de que no, pues, no hizo, digamos, como la reinterpretación en sí, eh, me gusta, pues, digamos, como el mensaje que ella quería dar. Creo yo cuando la veo es como como si, como si estuvieran en una cocina y mejor dicho, el muchacho que tiene las naranjas y el perejil está como que, ay, qué fastidio este señor como este chef, no sé. O sea, a pesar de que no hizo la reinterpretación como era, ¿no? Pero pues el mensaje me gusta. Ok, ¿alguien más tiene algo que añadir? Bueno, entonces vamos sobre la siguiente. Méndez Sanabria, Jonathan. Jonathan, Aló, aló, ¿me escuchan ahí? sí. Sí, Aló, aló. que sí. Bueno, bueno, entonces les muestro. Bueno, la interpretación que yo quería hacer era como que llevándolo más hacia la parte moderna, pues como estamos en la parte que a uno no le presta atención sino al teléfono y se distrae mucho. Entonces yo quería dar como esa impresión de que en vez de que la vieja, o sea, la señora mayor esté pendiente de los huevos, está una muchacha pendiente del celular y por eso se está quemando. Y el muchacho pues también distraído, pues, entonces esa es la interpretación que yo le quise dar. Que fue o sea, todos los elementos que están en la imagen son por separado, luz, sombra, los huevos, ¿qué? El fuego, eh, no sé si alcanzan a ver esto, la parte del cuchillo, tiene una sombra, que también todo va por separado,
traté como al máximo de reinterpretar los elementos y que todo fuera esto como muy bien posicionado. También me esforcé porque los elementos tuvieran una buena luz y que todo esto compaginara pues, de la mejor manera. Pero no guarda absolutamente nada de tenebrismo. ¿No? No. Pues, profe, pues la verdad yo me enfoqué más en colocar los elementos, que todos los elementos fueran esto como que mejor ubicados. No me, la verdad traté como de colocarle lo del tenebrismo, pero eh, no ¿Dónde? sé, la verdad en Photoshop no pude, pues me sentí o sea, la verdad, a colocarle un fondo parecía así como que esto oscuro, se perdía mucho o sea, no se veía bien con la luz de las personas. Además, pues no, o sea, como que, no sé si vean esto en la luz del muchacho y de la muchacha, o sea, se nota que entra luz, o sea, que hay luz. Entonces, como que, pues, fondo oscuro no va a quedar muy bien, va a quedar, pues, raro la pieza. Pues, o sea, notar que es muy pues, mal diseño. La verdad, pues yo no me enfoqué tanto en eso como en que fuera tan parecido en la obra, sí, sino pues que todos los elementos estuvieran bien ubicados y con el tema de la luz y la sombra. En fin, bueno, ¿alguien tiene algo que añadir? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, es la idea. Honestamente, entiendo un poco que lo de la luz y las sombras, pero prácticamente hubiera podido coger un filtro, hubiera podido hacer filtros, hubiera podido hacer que por medio de los filtros todo hubiera concordado más por medio de capas. No sé, es mi opinión. Y hubiera podido hacer que la galleta de los huevos y esas tramas se hubieran visto como un poco más realistas, pero no sé, además se supone que es algo moderno porque o sea, porque hay personas modernas en una casa antigua, o sea, porque no utilizó una casa, no utilizó la foto, o sea, de fondo una casa moderna, no sé, pudo haber sido la sala, su comedor, y hubiera agregado un filtro en donde haga que las sombras se noten más, y luego agrega otro por encima en donde los brillos sobresalgan más como están ahora. No sé, digo, Ujú. Sí, buena observación. La pregunta es, ¿ustedes expondrían estas obras de reinterpretación en una muestra? Pues yo la verdad sí, pues yo lo entendía así. No, pues la verdad no, yo no, de pronto tal vez entendí mal, pero pues yo sí, porque pues creo que me esforcé mucho para que todos los elementos quedaran pues en una buena ubicación. Yo te invito a que acudas a alguna clase mía de Profe, yo Photoshop estaba, para hacer un poquito de ajuste de luminosidad, que en Photoshop realmente es súper sencillo. Bueno, ¿quién iba profe, yo primero? estaba viendo la obra, eh, veo que en la perspectiva de las sillas no cuadra con la perspectiva de la mesa y del piso. Ujú. Sí. Bueno, ¿alguien tiene algo más que añadir? Bueno, entonces vamos con la siguiente. Morcillo Lave. Sí, señor. Bueno, buenas noches. Pues Noches. mi reinterpretación, pues quise tener en cuenta como, pues usted lo decía, como respetar pues esos parámetros que tiene la obra y pues tuve como mucho cuidado en eso.
Em, la realicé con pues un miembro de mi familia que es mi tía y el chico pues es un vecino que me colaboró. Em, Traté también de tener muy en cuenta los objetos que salen. Me equivoqué y lo acepto en el cuchillo, pero ya la verdad me di cuenta ya cuando la estaba editando, pues el cuchillo me sale al revés. Eso es lo que vi así. No pude conseguirme pues una mesa como parecida y no me arriesgué a editarla. Edité la parte de la columna. Em, Quise pues también como representar eso del tenebrismo y tener en cuenta lo que yo le decía ahorita de la imagen de quién fue. Bueno, la que yo le dije de que se veía el saco azul, eh, porque pues acá se ve como más oscuro el fondo que la vestimenta del chico, ¿sí? Entonces pues como que respeta más o menos ese contraste. Mm, no sé, siento que pues sí se ve algo de un poco del brillo de lo que tiene el niño donde tiene el vino de la jarra. Pues había leído más o menos para tener en cuenta qué objetos tenía que tener. El niño pues tiene un melón en la mano. Quise también respetar pues que estaba como amarrada con un lacito. ¿Qué más? Eh, 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 No, ya, profe. Bueno, ¿quién tiene algo para agregar? Yo, profe, me parece chévere la imagen, ya que respetó los elementos de la obra, la profundidad, los brillos y Ujú. ya, profe. Bueno, ¿alguien más? Profe, a mí sí me A mí gustaría me, saber usted qué piensa. ¿Cómo, perdón? Que a mí sí me gustaría saber su punto de vista, pues para saber qué tengo de malo, qué tengo de bueno. Me Sí, gustaría saber. respeta los parámetros. Me parece que está muy bien logrado el tema de la vista, ¿no? O sea, la mirada del niño hacia allá y el de la mujer, pues ya dicen bastante la reinterpretación. Como les digo, o sea, hiciste una reinterpretación del cuadro, te dedicaste bastante y le aplicaste bastante esfuerzo a realizar la fotografía, que no es fácil. Yo diría que la mesa puede servir y todo, pero como les estaba diciendo, es interesante. Profe, se le trabó, no le escuché. Ahora, Ya le escuché que hasta los brillos, hasta ahí. no, los brillos no, la vista de ellos, o sea, destaca bastante en la obra. Sí, está muy bien que aplicaste bastante esfuerzo dentro de la composición. Trataste de seguir todos los parámetros. No es fácil realizar la fotografía, requiere tiempo. Pero como les digo, o sea, lo interesante de este trabajo es que tal cual como ustedes están eh, respetando los parámetros básicos de la obra, es interesante que cuando hablamos de reinterpretación, ¿se acuerdan el documento que yo les leí cuando iniciamos a hablar sobre realizar las interpretaciones, apropiación de una obra de arte? Entonces, para que nosotros podamos hablar de apropiación o reinterpretación de una obra de arte, tenemos que aplicar algo, un toque nuestro, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, la idea de estos elementos es algo así, ¿cierto? Que se entienden los parámetros, pero le agregamos ese algo que dice de nosotros ese punto de vista, o sea, algo de expresivismo, ¿cierto? O sea, de expresividad propia, para que no se quede solamente en una reconstrucción, por decirlo así, de la obra, sino como reinterpretación como tal, ¿no? Perdón, no sé quién me llama, no importa. Entonces, pero sí me parece que sí, que dedicaste bastante tiempo para respetar todos los parámetros, dedicaste bastante tiempo a todo el tema de, de tener bien los elementos, de las miradas. Lo que más me gusta son la parte de las miradas. La señora pues está mirando ahí bastante acertada como está la obra. El niño también, la mirada pues
acerta bastante bien. Creo que te dedicaste bastante en todo el tema de, pues, de conseguir los elementos para poderla reconstruir. O sea, no está mal, bastante bien. Pero como les digo, ¿no? O sea, hay que ponerle un toquecito en las siguientes obras que hagan, un toque personal, ¿cierto? Un toque propio de esa reinterpretación, respetando esos parámetros, pero un toque propio. Pero sí, me gusta, está bastante acertada. ¿Quién Vale, tiene profe, algo? muchas gracias. Con gusto. ¿Quién tiene algo más que agregar? Yo leí algo sobre la obra y decía que la señora, como que su mirada fija, pues, perdida, era como representaba que fuera como ciega. No sé si eso será pues verdad o cierto, usted qué sabe, profe. Sí, sí, en cierta parte era de visión reducida. Bueno, ¿alguien más tiene algo que agregar? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos con la siguiente. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Bueno, Gracias, profe. Moreno García Mariana, Buenas noches a buenas todos. noches. Eh, Mi fotografía la hice con unos vecinos. Quería representar la profundidad de la obra, la mirada, la postura de la señora y del muchacho. No tuve todos los elementos. eh, Traté de conseguir los elementos. eh, Quise también darle los colores que tenía la obra, que es el negro y el rojo como si fuera para que se relacionara con la obra. ¿Qué más? Y ya, profe. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene algo que agregar? Pues yo diría que quiso como representar con el niño, no sé si sea así, como que eso de que pues tiene como una pinta deportiva y pues carga como su balón de básquet, no sé si sea lo que está diciendo, que me lo diga Mariana, si está representando como eso de que la persona pues como que acaba de llegar de eso. Sí, Melissa. Bueno, ¿quién tiene algo más que agregar? A mí realmente pues me parece interesante el trabajo de luz. O sea, llevaste a cabo un poco ese trabajo de tenebrismo, ¿cierto? No sé, adentramos un poco. Perdón, disculpen. Un poco ese, ese trabajo de tenebrismo. Entonces, esperen que María Luisa me está escribiendo que no tiene audio. Entonces, ahorita para que mande también la explicación. Entonces, creo que me parece interesante la parte de la luz, la iluminación. Trato de respetar en cierto sentido los parámetros, aunque sí no están cumplidos, pero bueno, se logra más o menos entender. Me parece interesante, por ejemplo, que en vez del pan o la calabaza o lo que sea, que se ponga ahí muchas veces pues un balón de básquetbol. Digamos que el toque interesante, aunque sí sé que no lo hiciste queriendo, sino que quedó ahí como por omisión, que no te diste cuenta, es el, aquí no se dice unas chancletas, unos tenis, pero es el logo de la Nike. Sí, señor. Qué pena. No, al contrario, te estoy diciendo que esto es lo que le da el toque interesante a la fotografía. Estamos agregando un simbolismo dentro de una reconstrucción, de una reinterpretación, y miren cómo juega un papel importante un logo actual
dentro de una reinterpretación. El simple hecho de ver sobre una chancleta el logo de Nike ya nos está dando una reinterpretación con algún sentido moderno, ¿cierto? Actual. Entonces vean la importancia de los simbolismos, logotopías, todos estos elementos, inclusive el balón, porque miren tres elementos importantes acá, porque está bien la reinterpretación acá, con los elementos, toda la reconstrucción, pero tres elementos importantes acá que nos dan tres simbologías súper interesantes. Balón, caneca de la pintura, chancleta con el logo de Nike. Urbano, urbano, urbano. Y tiempos actuales, o sea, siglo XXI. ¿Ven lo interesante y lo importante de esto? Porque la señora sí conserva todo, miren, el huevito acá en la mano, pusieron, bueno, la cacerola, aquí así, todo en chiquito, pero funciona en ese sentido, ¿cierto? La señora mirando hacia allá, en ese sentido, la mirada al niño, ¿cierto? Bueno, el niño, el muchacho, pero lo que aquí tenemos dentro de la reinterpretación, que es el punto fuerte, son estos tres elementos, ¿ven? Cómo destacan dentro de esto, porque estamos con un tenebrismo y miren, dentro del tenebrismo, rum, balón de básquet, logo de Nike y caneca. La caneca representa mucho dentro del urbano y el suburbano. En Nueva York, en grandes capitales como Nueva York, como Londres, estos sitios, estas canecas son súper interesantes, súper importantes para mucha gente porque los músicos de calle las usan para hacer percusiones en la calle. Hay muchos intérpretes, digamos así, de música electrónica que salen a tocar sus canciones de música electrónica con estas canecas. Inclusive yo en Alemania, en Berlín, alguna vez con algunos amigos hicimos una performance haciendo una acústica de percusión con estas canecas así. Entonces son elementos que añaden eso, o sea, yo inclusive le hubiera dejado aquí la marca de Pintuco o lo que fuese, que se viera ahí. ¿Ven esos elementos? O sea, tres elementos que de pronto tú ni pensaste realmente que podían estar ahí, simplemente querías buscar algo a la mano, pero vean cómo le da esa fuerza a esto. ¿Entienden? No sé si logran Sí, entender los señor. conceptos que les doy. Entonces, eso es lo que hay que darle énfasis a esos elementos. Miren, esos simbolismos, porque la botella tiene un simbolismo, los huevos tienen un simbolismo, el cuchillo, las olletas, como les expliqué antes. Pero si agregan otros simbolismos actuales, ¡pum! Ahí es donde coge fuerza realmente la reinterpretación, ¿ven? Como les decía antes, que en vez de que fuera un niño, fuera, no sé, un niño todo emo o un punk o algo así, o, ¿ven? Esas ideas con simbolismos actuales. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Alguien tiene algo que agregar? Perdón. Giuseppe, que tiene el micrófono abierto y es tan comunicativo. Que por lo menos, como usted decía, sí logra, o sea, sí logra utilizar como esos elementos modernos, pero sí me choca un poquito en el que haya dejado como ese espacio de más de oscuridad. Yo sé que es para tratar de representar lo tenebroso, pero lo sigo y lo seguiré diciendo. Pudo haber utilizado un filtro donde haga que, o sea, los colores Un o sea, degradado. todo se vuelvan un conjunto y ayuden a que las sombras y las luces sean casi los mismos tonos. No sé, Sí. es mi opinión. Pero el Trabajar en, resto, trabajar en degradados. ujú, Sí. Bueno, muy pero bien. está logrado. Ujú. Casi logrado. Sí, o sea, se hubiera podido hacer acá, pero bueno, son cosas que se van afinando. ¿Alguien más tiene o algo que agregar o seguimos adelante? Bueno, entonces vamos con Giuseppe. Referencia. Bueno, entonces tenemos acá. Háblanos, ilústranos. Pues ya la verdad, pues como siempre, utilizando elementos de anime, manga, porque lo tomé como, o sea, aproveché como el momento y la situación, porque puedes seguir las diapositivas, porfa.
La siguiente. Ya que pues me hizo recordar como a esta escena de, o sea, sí, de estar en la cocina y dos elementos que son obvios que son una mujer y un hombre, pues obviamente no utilizo una anciana porque pues ya era, pero trato de dar como digamos el mensaje, sé que no es como lo más logrado y acertado a hacer una referencia, pero sí trata de dar como el pequeño homenaje que sí estoy intentando interpretar la obra, con otros elementos, pero hago el esfuerzo, hice el esfuerzo. Ujú. Lo que hice fue por el tema de los colores, porque la tabla empezó a molestar y ya llegaban a un punto en el que no sabía si estaba, digamos, como pintando o no. No sé qué pasó ahí, pero del resto traté como de dar todo el mensaje y hacer todo lo posible que te pareciera. Ah, y pues como siempre, empiezo por un boceto en lápiz a mano y luego lo digitalizo. Ujú. Bueno, opiniones, ¿quién tiene que agregar? Pues el mensaje está pues o de acuerdo a lo que él quería, ¿no? De acuerdo al cómic, no sé. Pero pues o sea, sí se pierde un poco, o sea, yo creo que debiste dejarle la ropa de los de la obra, pero de resto, ¿no? Pues sí lograste como que lo que querías, pero debiste dejarle la ropa de la señora y la del niño para que se diera más a entender a que era como la obra, hacia la obra. Mm, y ya. Ujú. Sí, se pierde un poco los parámetros, ¿no? Ah, sí, otro elemento que también cambié y es muy notorio fueron los huevos por esa formita como que los japoneses tienen para El arroz. ¿cómo se llama? Onigiri. Chucho. Entonces, pues sí, también muchos elementos, pero trata de asemejarse como si fuera una referencia. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene algo que agregar? Pues yo creo que lo que él mismo decía de la luz y la sombra, ¿no? Pues Ujú. yo no le veo mucho como el lado del tenebrismo. O sea, yo veo pues el fondo negro de la pared, aunque le hace como pues esquineada, pero sí siento que le hace falta un poco más de tenebrismo y Exacto. pues haber tenido más como relevancia en las miradas, porque pues las dos personas están mirando hacia los huevos, bueno, hacia lo que había hecho él ahí, pero sí le falta un poco eso. Sí, se pierde un poco el sentido del tenebrismo. Entonces, pues sí, en ese caso, lo que tú estabas diciendo, Giuseppe, pues debiste pues haberlo también tomado por tu lado. Sí, por eso digo, yo también caí en cuenta cuando lo vi, pero como te digo, la tabla me estaba molestando y como ves, hay unas sombras que están forzadas porque ya llegaba un punto en el que no sabía si en serio estaba pintando o no y honestamente el archivo como que quedó muy pesado y no me dejó poner más, o sea, no me dejó trabajar más en las sombras. Ujú. Bueno, vamos con el siguiente. Tenemos el trabajo de Mariana Ruiz. Esta escena me hace acordar de la película. ¿Alguien vio esta película? La de Robin Hood de Disney, Sí, me hace sí, esa misma. Bueno, háblanos sobre tu reinterpretación, Mariana. Ok. Buenas noches, ¿se escucha bien así? ¿Sí? Hola, adelante. Bueno, primero que nada, para esta interpretación, desde la clase pasada, me gustó mucho algunos trabajos en los que tomaban los personajes del anterior y la cambiaban por otros personajes también conocidos. Yo dije, para este trabajo voy a hacer lo mismo. El ponerme de acuerdo con los personajes fue complicado. Dediqué más tiempo pensando en qué me transmitía la obra original y en qué personajes tal vez podría representarlo. La obra original con la vieja friendo huevos, la señora me representa mucha calma, me parece una persona no humilde,
sino noble, colaborativa. Entonces yo dije, esas características, buscarlas en un personaje. Yo ya tenía en mi mente Disney desde el inicio, porque me gusta, hay muchas reinterpretaciones de personajes de Disney en internet. Entonces, después, no sé, sin pensarlo, me puse a ver imágenes de películas viejas de Disney y encontré esta que no me acordaba bien, incluso me la volví a ver porque la vi muy pequeña y encontré los personajes de Lady Mary y el conejo no le tienen un nombre fijo en la película. Ellos dos son de la película, sí, de Robin Hood, que es una película muy vieja de Disney, donde los personajes son animales antropomórficos. El personaje de Lady Mary es un personaje noble, como el personaje de la obra original. Es de la realeza, es más bien, sí, sirve para la realeza, pero es una persona caritativa, con sentido de querer ayudar a los pobres de la película, porque sí, en la película además es muy cruda. Yo cuando vi esa película de pequeña no me parecía tan tenebrosa, pero ahora viéndola ya sí me lo parece porque literalmente hay personajes viviendo en la pobreza, una desigualdad increíble, hay escenas muy oscuras, el tema del rey y todo eso. Entonces, con esta obra justamente, en lo original, con ese tema del tenebrismo, me lo representó, me lo relacionó. No hice completamente todos los elementos de la obra original, no los pensé en su momento, no pensé en la mesa, me concentré en los huevos, en lo que cargaba el niño. Eh, el fondo al inicio iba a ser un fondo oscuro, completamente negro, pero entonces se me perdía, o sea, los personajes resaltaban, pero se perdía, se veía muy plano. Entonces cogí mi intento de hacer un fondo al estilo Disney, colocarle textura a la imagen y añadir sombra. Intenté hacer ese juego de sombras, como que se ve infantil, pero al mismo tiempo es oscura la composición. Intenté hacer lo más que pude el brillo de la botella para que se viera con bordes luminosos, no oscuros. Eh, pues los huevos están sobre, sobre un tronco, la temática de que todos viven en el bosque, cosas así. Bueno, los pobres vivían en el bosque, Lady se escapaba para ayudarles, ese tipo de cosas me parece interesante y por eso escogí los personajes para esta interpretación. Ujú. Muchas gracias. Bueno, me parece bastante interesante como reinterpretación, aunque si no respetaste los parámetros, ¿no? Estaba viendo de poner sobre un tronco cortado la sartén, pero pues cómo se fríen los huevos ahí, ¿no? Y lo Eh, pensé. la mesa faltó con los elementos sobre la mesa, ¿no? Pero pues como reinterpretación un poco sí puede funcionar. Bueno, alguien que quiera añadir algo, aparte de Camilo que ya opinó antes. Profe, yo creo que si, o sea, si lo terminas, o sea, si le agregas los elementos de la mesa y los elementos de la mesa y cambias el tronco por algo, pues que haga más juego con, o sea, que si le dé como, si pueda fritar esos huevos y pero esté de acuerdo a esa época a la que le estás refiriendo, yo creo que sería una muy buena reinterpretación. Sí, está como para seguirla trabajando. Claro, Gracias, bueno, por cierto. muy bien, Mariana. Bueno, vamos con Julio. Buenas noches. Buenas noches. Yo hice fotografía. Traté de conseguir como los elementos de la obra, aunque pues no están todos. Pero pues bueno, ahí lo importante es que en la obra se ve, en la foto se ve como la señora friendo ahí los huevos y teniendo el otro huevo en la mano. No conseguí cuchara de palo, entonces me tocó una cuchara normal.
En el muchacho yo lo cambié, en vez de que llevara un melón, le dejé un casco de obrero, como haciendo esa representación de que llegaba de trabajar. Y también conseguí un tronco, porque pues, creo que en la obra sí es un tronco, la verdad no pude ver bien en la obra. Y le cambié como por una estufa de esta, pues no es tan antigua, pero tampoco ni tan moderna, es como para dejarlo en una edad que no sea muy antigua. También yo había hecho primero una foto y no tenía el canasto. Después de que yo iba a quitar todo, como el escenario, me di cuenta que había un canasto y volví a armar todo y volví a tomar la foto. Ujú. Y ya, gracias. Bueno, muy bien. Ahí lo único, pues, está interesante los elementos que utilizaste, trataste de respetar los parámetros, aunque sí, pues, no está todo, pero bueno, puede funcionar. Eh, Ahí lo único que peca de reinterpretación es que yo hubiera usado una vestimenta distinta, ¿no? Como les decía. Por ejemplo, ahí hubiera quedado chévere dos campesinos, ¿cierto? O una señora del campo con algo tradicional del campo y el obrero. Hubiera sido una reinterpretación bien interesante, ¿no? Sí, profe, sí, hubiera sido buenísimo. Ujú. Pero bueno, digamos que puede funcionar. Bueno, ¿alguien tiene algo que agregar? Profe, pues a mí me parece que está pues chévere el mensaje que quería dar con el muchacho, bueno, la que está haciendo el muchacho, de que es un obrero que llega de trabajar. Y sí, o sea, si le puedes como agregar más elementos, como el profesor de referencia al campo, y pues quedaría muy chévere, porque en sí está muy buena la propuesta. Ujú. Bueno, muy bien, Julio. Vamos con el tercero, que es María Luisa Yara. Ella me envió un audio porque dice que no le está funcionando el audio del teléfono. Vamos a escucharlo. Buenas noches, compañeros y profesor, ¿cómo están? Bueno, yo quise hacer la representación, aunque pues me estoy dando cuenta que me quedó mal, no lo había entendido muy bien y pues la verdad quedó muy diferente cómo quedaron las cosas. Pues yo como había entendido y como quise representar es que digamos la loza que se ve ahí yo la quería hacer ver como una vajilla, o sea, como a lo moderno. Y donde están los huevos, pues yo lo que hice fue una estufa, ¿sí? No sé si de pronto entiendan los compañeros o el profe. Y el niño quise, o sea, hice la señora, la hice como una joven, porque quise representarla como entre madre e hijo. Y el niño pues le hice, o sea, como si estuviera trayendo el pan, o sea, como si fuera parte para el desayuno, o sea, como si ella estuviera haciendo el desayuno y él estuviera trayendo, sí, el pan. Y quise hacer la rosa como representación también, pues, porque es el día pues, de las madres y pensé también que ese núcleo entre hijo y madre, pues, o sea, me pareció muy bonito representarlo como ese detalle que le diera esa rosa a la mamá. Y pues el fondo sí quise hacerlo en acuarela un poco oscuro, pero pues no intenté dejarlo tan oscuro porque yo pensé que si lo dejaba muy negro se perdía, como yo el niño le hice el buzo negro, entonces yo pensé que de pronto se perdía mucho el color, pero pues eso es todo y pues sé que fallé en muchas cosas, pero bueno, ya voy con los trabajos de los compañeros ya me di cuenta cómo es realmente hacer una buena representación. Bueno, esa es la explicación de la reinterpretación de María Luisa. ¿Alguien tiene algo que agregar? Pues a mí me gusta, me parece interesante primero en el estilo de la pintura porque bien podría pensar que es
que o sea, es completamente diferente. Los personajes son más bien planos, la mesa también está plana, casi como una pared. Se ve es como, ¿cómo decirlo? Como un estilo propio, no intentando parecerse al estilo de Velázquez. Es como si, digamos, otro artista, no sé, Frida, dibujara, pintara una pintura sí, de más tiempo atrás y cosas así. Me gusta. Me parece que tal vez falla con los elementos, claro, pero me parece interesante. Sí, ok. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿Nadie? Sí, profe, que es algo pues interesante, pues que ella le dio, a pesar de que le faltaron como eh, guiarse más hacia la obra, ella le dio su propio toque y está pues chévere. Yo creo que se podría ahí corregir muchas cosas, o sea, no como dañarla ni nada de eso, sino que pues, o sea, que le hagas como lo asemejes más hacia la obra y se puede, y sería chévere. Ujú. Bueno, muy bien. A ver, tenemos acá una compañera que me está escribiendo que me mandó el trabajo. Bueno, vamos a descargarlo. ¿Dónde quedó? Estaba de primeras, ¿no? Que también me mandaron sin, no, sin nombre. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Bueno, la reinterpretación que yo quise hacer, bueno, primero pues quise como dejar el, como el efecto tenebrista usando filtros, pues porque no pude usar el programa. Y también pues el contraste que se lo dejé como en el manto de la señora. También quise como usar la perspectiva que usa en sus pinturas Velázquez, volteando un poquito como la cazuelita donde está el huevo. Quise pues como se llama la vieja friendo huevos, pues quise como llamar la atención en el huevo más que todo. Eh, También pues con el niño pues no fue muy fácil manejarlo para la foto, entonces hice lo que más pude, como con el melón, él abrazándolo. eh, También pues no pude usar como todos los elementos, por ejemplo me faltó la botella con él en la mano, pero pues como les digo es un niño, fue muy difícil hacerlo posar así, entonces me complicó un poquito poner el resto de elementos. Puse también pues los elementos metálicos y de cerámica no pude hacer muy bien la perspectiva en la mesa, pero traté lo que más pude, usar el plato pues de cerámica, los elementos que decían ahí metálicos y pues la mesa como antigua, eh, y ya. Ujú. Bueno, ¿alguien tiene algo que agregar? Profe, yo, pues, o sea, me gustó mucho que, o sea, lo del niño, trabajar con niños es difícil, pero, o sea, le da como una reinterpretación, o sea, lo que se quiere llegar a ser una reinterpretación, ¿no? Es como si el niño estuviera esperando que la mamá le terminara de cocinar, como que, ay, tengo hambre, sí, o sea, me gustó. Y pues sí se asemeja un poco a la obra y quedó muy bien lo de
lo que hiciste como asemejar al tenebrismo, entonces me gustó mucho eso. Ujú. Bueno, ¿alguien más algo que agregar? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a cambiar un momento el nombre a esto. Ok. Bueno, yo creo que sí, ok, una interpretación. Es importante, pues, como decíamos antes, ¿no? Conservar los parámetros del cuadro. eh, y sobre todo para que no se quede en una fotografía realizada así, sino agregarle un mensaje, agregarle un parámetro, agregarle algo propio nuestro, ¿cierto? Si se hace el trabajo de reinterpretación, pues hay que entender que una reinterpretación, vuelvo y lo digo, es agregarle algo propio, ¿no? No solamente reconstruir, porque si hacemos una reconstrucción, ok, pero creo que estamos hablando entre diseñadores gráficos, por lo tanto es importante que todos tengan un sentido de la estética. No somos de primer semestre, ya estamos en unos semestres pues más adelante. Es importante que con este mismo ejercicio ustedes se den cuenta de cómo desarrollan ustedes la estética de los trabajos que realizan, ¿cierto? Porque al fin y al cabo son comunicadores visuales, entonces es de suma importancia esto. O sea, no es solamente que realicemos un ejercicio por realizarlo, sino entender los elementos y llevarlos a cabo, teniendo siempre en cuenta de esa estética de lo que realizamos. Bueno, muy bien, muchas gracias Karen. Entonces, dime Ingrid. Sí, profe, yo también le iba a decir, ¿será que pues puedes decir la hora que toca representar, por favor? Es que ya Pues nos están llamando a la otra clase. yo les iba a decir que la propusieran ustedes, que hicieran un poco de propuesta, pero bueno, no importa. Yo en estos Ah, días pucha. se las envío por medio del grupo, ¿de acuerdo? Bueno, listo, profe. Vale, Bueno, muchachos, que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Gracias. Chao a todos. Chao, profe. Chao, buenas noches. Hasta luego.